ya comentaba con Miguel ahorita que estábamos arrancando la conexión, que pues bueno, por acá a las 3 de la mañana, 3 4 de la mañana se espera, pues nada más 3 grados. Entonces, pues quien se quiera venir para acá, ya sabe, es bienvenido, ¿verdad? ¿Cómo están? Muchas personas que nos acompañan ya desde hace unas semanas ya veo conectadas, pero también me da mucho gusto recibir a personas nuevas. Entonces, pues ya saben, ¿no? Siempre darles la bienvenida. ¿Quién de ustedes es la primera vez que se conecta? Yo, Hola, ¿qué tal? servidor Franco Mingui, ¿qué tal? Hola, escuché a dos personas, pero comprendí mejor la transmisión de Franco. Bien, Franco, ¿desde dónde nos saludas? De Querétaro, a tus órdenes. Gracias, Eh, gracias. Bienvenido, Franco. Gracias. ¿Quién, ¿quién más? yo soy la otra persona, Roberto Benítez, de aquí del Estado de México, de Atizapán. De Atizapán. Perfecto. Pues bueno, estamos dentro de la entidad, algo lejitos. Sin embargo, pues somos parte de, ¿verdad? Roberto, un gusto. Bienvenido. ¿Alguien más? No, y todos los demás son conocidos, ya son de casa, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy vamos a tener nuevamente, y no vamos a tener, más bien tenemos nuevamente con nosotros a un gran amigo de INI Capacitación y Consultoría, el licenciado Miguel Ángel, que hace algunas semanas lo tuvimos por acá presente, y pues bueno, le gustó tanto el frío de Toluca de manera virtual que dijo, pues nuevamente me uno a ustedes y pues vamos a compartir esta tarde-noche. Sí, licenciado, bienvenido. Nuevamente un gusto, como siempre, tenerlo. Y pues bueno, el foro es suyo. Antes, me permito, voy a hacer una breve reseña de su currículum para aquellas personas que es la primera vez que se conectan con nosotros y pues bueno, también para aquellos que ya son amigos desde hace tiempo, pues podamos recordar quién es el licenciado Miguel Ángel Vargas Patlán. Pues bueno, te comento que él dentro de su experiencia profesional pues tiene ya bastantes años incursionando dentro de recursos humanos, pues un poquito más de 25, entre los cuales ha estado en empresas de giro automotriz, en empresas de giro de cartón, empaques, también en cuestiones de alimentos, empresas de alimentos, y en la actualidad, pues con su grupo Bien, él trabaja la consultoría y trabaja la capacitación. Algunas otras actividades que él ha estado desempeñando, pues ha sido académicas directamente en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de México, en la Escuela Bancaria y Comercial. Y pues bueno, para nosotros, licenciado, insisto, es un gusto tenerle por aquí. Y pues bueno, ahora sí, el foro, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos, noches, bienvenidos. Gracias a los amigos, a los que estoy reencontrándonos. Y vamos a empezar este tema en el cual eh, quiero primero, antes que cualquier cosa, dar un antecedente. Cuando hablamos de la disminución de demandas laborales, esto lleva todo un proceso hacia el interior de la organización. Un proceso en el cual estoy seguro que ninguna empresa, desde el momento en que contrata a una persona, piensa en que terminen malas relaciones en cuanto a que esto se desborde en una demanda o en un juicio que en muchas ocasiones llega a ser tan costoso como 10 veces el equivalente a un salario mensual en condiciones normales. Entonces, hablar del control y disminución de demandas laborales nos lleva a plantearnos una sensación de negociación en todo momento. Cuando contratamos a una persona, una organización, busca que ese talento permanezca en la organización el mayor tiempo posible. Ya que ustedes lo saben, la rotación es un costo muy alto para cualquier organización. Entonces, nunca pensamos en que se vaya ahí con una demanda. En el campo de los recursos humanos, en el reclutamiento, hay una máxima que dice, así con la ilusión que buscas contratar a una persona y que has pasado semanas, quizás meses buscando en el mercado laboral a ese candidato y lo encuentras, lo entrevistas, te das la bienvenida, tu trabajo debe de ser pensar en él hasta el momento en que se vaya, para que con ese mismo comportamiento, transparencia, positivismo y cordialidad termine la relación de trabajo sin que lleguemos a los conflictos.
Resumiendo, las áreas de recursos humanos muchas ocasiones se limitan a reclutar al personal, dejarlo en su área de trabajo y olvidarse de él. Y se vuelven a acordar de él hasta que empieza a haber problemas, sanciones y se llega a la demanda. El trabajo de recursos humanos es todo el tiempo que la persona dura dentro de la organización. Lo vamos a ver más adelante en las láminas a través de este sistema, cómo podemos estructurar, tener un control y una disminución de nuestras demandas laborales. Como principio, yo les sugeriría, vamos a meternos en la cabeza que no tenemos que tener por qué una demanda o un problema laboral. Todo tenemos la capacidad y la facultad y las herramientas como para poder evitar conflictos que nos lleven a terminar en un juicio. Más ahora que en las últimas semanas ha habido una cantidad de noticias laborales muy interesantes, muy interesantes. En los últimos 3 meses fácilmente ha habido 4 o 5 notificaciones en cuanto a el trabajo y la reforma laboral. La más reciente es la que acaba de promoverse el día de ayer, que nos habla del nuevo marco laboral. ¿En qué consiste este nuevo marco laboral? Bueno, es una simplificación básicamente para evitar que los juicios dentro de la Junta Federal, este marco laboral, mucha atención, únicamente entra en la jurisprudencia federal y entra en 8 estados de la República Mexicana. En la Ciudad de México aún no. Y esto se refiere a que en un lapso de 45 días máximo se debe de resolver un conflicto laboral. Ahí vamos a ir ahora a registrar nuestro reglamento interior de trabajo, nuestros contratos colectivos, el reconocimiento de las relaciones laborales con sindicatos. Ya va a ser en un lugar diferente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tal vez tengamos cierta rapidez en la solución de los conflictos, porque esta nueva ley nos dice que en 45 días, en un juicio oral, cara a cara, frente a frente, van a resolver este tipo de situaciones. Ojalá y cumpla su objetivo, porque tristemente somos un país de leyes y que eso nos habla de la incompetencia de administrar correctamente. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones. El país que tiene más leyes no es el que esté mejor administrado, es el que está peor administrado, porque se crean leyes, pero no se pone ni se crea a las personas capacitadas y facultadas para hacer que estas leyes se cumplan. Entonces, vamos a partir del hecho de que vamos a trabajar con la gente, vamos a procurar el mayor tiempo de su permanencia en las organizaciones, pero también los vamos a desarrollar, los vamos a capacitar y vamos a tener talento humano de la mejor calidad desarrollado dentro de la empresa. Qué mejor que sea con la filosofía de la organización, pero siempre respetando los marcos legales para esta relación. Muy bien, eso es como antecedente. Otra parte del antecedente les presento aquí. Actualmente, aquí en mi pueblo, en la Junta Federal existen más de 40,000 demandas en proceso. 40,000 demandas que no se han resuelto, más las que se han estado acumulando debido a los cambios que ha habido en la economía, y los centros laborales o se han contraído o han desaparecido o han reducido jornadas o salarios, y esto ha hecho que se despida a mucha gente. Todos estos casos se están acumulando a estos 40,000. Para que tengamos una visión de lo que esto representa, vamos a pensar que estas 40,000 demandas en el pago, por lo que haya sido, alcancen un promedio de, ¿qué les gusta? 50, 100 mil pesos cada una, ¿sale? Por las 40,000, estamos hablando de 4,000 o 2,000 millones de pesos para resolver estas demandas. Dada la situación que vivimos, no hay recursos por parte de las empresas para resolver estos casos. Pero lo más triste que me he encontrado revisando algunos, fíjense, muchas de las demandas que existen nunca se debieron de haber hecho. ¿Por qué?
Las causas que he encontrado es, primero, están mal redactadas. Y las cuestiones jurídicas, si no están bien descritas, bien definidas, con el lenguaje correcto, pierde efectividad. Las notificaciones que se hacen a los patrones, los domicilios, no corresponden por número, por representante, por razón social de la empresa. Pero además, nos vamos a los datos imprecisos. Generalmente, cuando se recibe una demanda en una empresa, la demanda acusa desde el director general, quizás hasta el más modesto de los empleados, pasando por los gerentes y demás, y una serie de improperios y acusaciones, y me mentó la madre y me dijo, vete de aquí, cosas que no existen, lo cual, para que se puedan aclarar, lleva mucha pérdida de tiempo. Otras han sido abandonadas porque se han sumado años y años y no proceden. Mucha gente todavía o ha fallecido o ha cambiado de residencia o ha dejado por un lado el seguir el caso, ya que los costos de un abogado que sigue un caso pues oscilan entre el 30 y 35% de lo que se recupere. Y el último es, no existen las evidencias. Aquí hay que tener mucho cuidado. La empresa, ante la ley, ante la autoridad, está obligada a presentar la evidencia, no el trabajador. La autoridad le crea al trabajador y le exige al patrón las evidencias. Y muchas veces el acumular las evidencias nos llevan a que nos presenten demandas que tengamos que perder. Pongo un ejemplo de estas evidencias, ¿no? Una evidencia es cuando, por ejemplo, el trabajador acude a la Junta de Conciliación a demandar por un despido injustificado, diciendo que acumuló 4 faltas injustificadas y lo dieron de baja. La evidencia la tiene que presentar el patrón, pero hay una parte ahí que nos dice, sí es cierto, la ley en ese sentido es muy rajada. 4 faltas injustificadas, baja inmediata, sin responsabilidad para el patrón. Pero también existen casos que no necesariamente es así, porque pongo uno. Un trabajador que vive solo por alguna circunstancia, entra al Seguro Social por una emergencia y tarda más de 5 días en el Seguro Social y no tiene forma de notificar a la empresa que está en esa situación y la empresa lo da de baja, en automático es un despido injustificado. El papel de la empresa es, después de 4 faltas injustificadas, si no hay ninguna presencia del trabajador, el papel social de la empresa es enviar a un propio al domicilio que tiene registrado en el expediente para dar fe de que efectivamente existe ese domicilio y en ese domicilio vive el trabajador, y preguntar o investigar con los vecinos qué es lo que pasa. Y muchas veces los ejecutivos de recursos humanos dicen, vamos, la baja inmediatamente. Hay una cuestión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en materia laboral. Después de 4 días, 5, 6, si un trabajador no se presenta ni da aviso de su incapacidad, la empresa puede solicitar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un oficio, el que determine la Suprema Corte de Justicia la causa confiable o no confiable del despido. Para este efecto, la Suprema Corte tarda máximo 16 días en responder. A los 16 días, si responde y dice, denlo de baja inmediatamente, entonces ya procede jurídicamente la baja sin responsabilidad para el patrón, aunque el trabajador se presente al día 17 o 18 y decir, oye, espérame, es que o estuve en el acolímetro o me incapacité, lo siento, no hubo una notificación, pero la empresa actuó correctamente notificándolo a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia le respondió lo que tenía que hacer. Durante ese lapso no lo puedes dar de baja del Seguro Social, porque esto implicaría un despido injustificado, y el despido injustificado requiere finiquito y una indemnización o liquidación. Cuidado con esto. El expediente del trabajador debe tener
toda la información, hasta cómo se mueve, si se pinta el cabello, todos los antecedentes que puedan servir como un elemento jurídico ante una situación como esta. Lo que les presento es muy extremo, pero es muy frecuente en la Junta. El patrón no ofrece las evidencias, que no las tiene. Yo siempre he recomendado, estamos en una época muy electrónica donde hoy registras tu entrada con el dedo, ¿sí? Pero nunca nos acordamos de imprimir esos documentos del reloj checador, porque es una evidencia, ¿eh? Y que lo firme el trabajador. ¿Por qué les pido esto? Si por alguna situación tú le descuentas al trabajador un día por una falta injustificada, el trabajador puede argumentar que ese descuento es injustificado. Te llama a ti, tú acudes como representante de la empresa, ¿qué evidencia vas a tener para decirle, no, efectivamente se lo desconté porque no se presentó el día 8 de octubre? ¿Qué vas a comprobar que efectivamente no se presentó? Vas a llevar todo el disco o toda la memoria de tu sistema digital para que la Junta lo revise. La Junta no se dedica a eso. Te va a pedir la evidencia. Yo siempre le recuerdo a la gente, es un trabajo muy burocrático, pero acostúmbrense a imprimir por lo menos una vez al mes, cada 15 días, todos los registros de entrada para que el trabajador ahí mismo también te lo firme. Eso ya da una evidencia de justificar un descuento con reconocimiento y aprobación del trabajador. Esos son algunos de los casos en los cuales las evidencias no se presentan y acumula esas 40,000 demandas que existen en este momento. Repito, más las que están sumándose en el momento en que estoy hablando con ustedes. Ha habido muchos despidos injustificados por esta situación. Acuden a la Junta. Están acumulando y acumulando. El problema que tenemos ahorita en la Junta es que no está trabajando. No está trabajando. Y voy a poner un escenario. Cuando se reanude la labor en la Junta o en las juntas, creen, muchos de los equipos de cómputo que tenían en las oficinas eran rentados. Y como estamos en un año de austeridad, toda esa renta de equipos ya se regresó, ya no se están rentando. Entonces, todos los equipos se tienen que compartir. Estos 40,000 casos se nos pueden ir a toda la vida, más los que se acumulen. Yo creo que también por esto se agilizó este proceso de la nueva normatividad laboral para que no se nos acumulen tantos, porque estos van a permanecer ahí. No sé, a lo mejor mis nietos cuando sean padres de familia todavía los van a ver ahí, se van a quedar. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado con estos antecedentes. ¿Cómo podemos ir nosotros estructurando un escudo, una protección para no llegar a esos casos de tener demandas? Y lo baso yo fundamentalmente en 3 elementos. ¿Sí? El expediente del trabajador, el programa de inducción, incluido la capacitación y la evaluación. La evaluación es el termómetro que nos va a decir no solamente del clima laboral, sino del aprovechamiento que se está teniendo del entrenamiento en desarrollo de habilidades y destrezas para la toma de decisiones. El área de recursos humanos, aquí es donde centra su trabajo. El área de recursos humanos es estratégica porque va a cuidar, primero, que la gente permanezca el mayor tiempo posible en la organización. Un costo que se ahorra. Segundo, que no lleguen a conflictos donde el rompimiento de la relación sea con resentimientos. Tercero, que desarrolle a su capital humano en algo que hoy llamamos el talento y que también puede desarrollar mejores condiciones de trabajo, mayor crecimiento y mejor salario para el trabajador. Con esa visión, nosotros vamos a ver a lo largo del tiempo, cuando termine esa relación, con el mismo gusto que recibimos al trabajador, le vamos a dar las gracias y nos vamos a despedir de él en santa paz. Eso habla de un excelente trabajo de un ejecutivo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el ejecutivo de recursos humanos es el estratega de la organización. Vuelvo a decirlo aquí, es quien debe de reportar a la alta dirección, Es el visionario de lo que está sucediendo para prevenir muchas de las situaciones que vivimos. En el expediente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Muy bien.
Primero, he escuchado y he revisado muchas organizaciones que para solicitarle los documentos y abrir el expediente en el ingreso de un trabajador, piden cantidad de datos, cantidad de papeles, cantidad de información. Bueno, tenemos que irnos con los datos que sustenten jurídicamente la personalidad de quien nos está hablando o de quien estamos contratando, para que tengamos la seguridad de que todos sus documentos aparecen con el mismo nombre. La solicitud de empleo o el currículum debe de aparecer. La solicitud que conseguimos en la papelería tiene una llave magnífica al final cuando se firman el trabajador. Abajo hay una redacción que te dice: aseguro que los datos aceptados son ciertos, de lo contrario seré no contratado por la empresa. Regresen un poquito a la papelería y a los métodos no tan electrónicos y van a ver que las solicitudes que se imprimen en las papelerías y que conseguimos tienen esa afirmación. Y es un término jurídico, porque si en el lapso de 30 días que el trabajador entró a trabajar y no comprueba lo que dijo en su expediente, es causa de la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Tiene 30 días nada más a partir de su ingreso. ¿Qué haríamos con el currículum? El currículum no trae esa redacción. Bueno, tendríamos que pedirle a quien nos entrega un currículum de puño y letra que nos firme que todo lo que él nos cuenta, nos describe, es válido. De lo contrario, es causa para no ser contratado. De hecho, es un documento que le permite a la empresa tomar decisiones, pero las decisiones no son para irle preparando el camino al barranco, Jamás. La ley federal es una herramienta, no es un arma para acribillar al trabajador. Lo que hacemos nosotros desde el punto de vista administrativo es asegurarnos que los datos coincidan con la persona para cualquier acto de notificación. El acta de nacimiento es importante. Mucha gente durante una temporada se vio en la idea de alterar su acta de nacimiento para elevarse la edad y poder ingresar, o quitarse la edad y poder ingresar. Bueno, es un documento que nosotros tenemos que asegurarnos y certificar que sea el correcto. Por lo mismo, la firma que aparece ahí de todos los datos son coincidentes y si no, no soy digno de contratación, ahí se repite. Además, el nombre debe de estar completo. He encontrado casos donde un trabajador tiene 7, 8 años en la empresa, va a hacer un trámite y ¿qué creen? Su acta de nacimiento está mal. Yo pregunto, recursos humanos, ¿en qué te estás fijando cuando pides todos los documentos? Otro documento que es importante es su comprobante de estudios. De acuerdo al nivel de estudios que pida el perfil de puesto o la actividad que va a realizar. Y un comprobante que sea oficial y auténtico. Un examen médico. El examen médico se le conoce como examen médico de admisión. Hace años, y espero que todavía eso haya desaparecido, los exámenes médicos eran un filtro, lamentablemente en el caso de las mujeres, para determinar si podían o no trabajar por encontrarse en estado de embarazo. Y eso era una limitante para que una mujer pudiera trabajar. Ahora eso ya está penado. Ya no se debe de hacer. Pero también el examen médico nos permite identificar si la persona que contratamos no tiene una lesión ósea, huesos, que pueda ponerse en riesgo por un riesgo de enfermedad del trabajo al efectuar un esfuerzo o una carga en condiciones que no corresponden a las normas de trabajo y le puede generar un problema. Los exámenes médicos periódicos de admisión deberían de hacerse con todo el personal que ingresa, tanto operativo como administrativo. Y anualmente la ley nos dice que se deben de hacer chequeos médicos por el médico de la empresa en poblaciones más allá de 100 trabajadores que existe un médico, para asegurarnos que las condiciones de salud de nuestro personal están al día. Su comprobante de domicilio. Una vez lo dije y la ocasión pasada lo comenté en este mismo programa
con Adriana. Muchas veces se les pide el INE o el IFE. Sean más observadores. Si ustedes revisan la credencial del INE o del IFE, en el parte frontal dice que es un documento que sirve para votar. ¿Sí? Pero nos hemos acostumbrado a que es un documento oficial. Revisen el INE de cada uno de ustedes y van a ver que dice, esta credencial es útil para votar. Pero bueno, ya la tomamos como oficial. Y yo he preguntado muchas veces, ¿para qué más la quieres? Y me han dicho para la foto, para el domicilio, etc. No es cierto. Para lo único que te sirve el INE en un requisito de documentos y abierto este expediente es para la firma, que sea la misma que tienes en todos tus documentos. Es para lo único que te va a servir. Porque el INE, lamentablemente, el 80% de la población económicamente activa tiene su INE, pero no corresponde al domicilio que está actuando o utilizando en ese momento. Aun cuando nos dicen, si te cambias de domicilio, notifícale al INE para que te cambie el domicilio de tu tarjeta. Nadie lo hace, y seguimos con ese tipo de problema. Y más adelante vamos a ver por qué nos trae problemas el no tener bien ubicada la dirección del trabajador. Otros le piden el recibo del teléfono, porque en todos los lugares ese sí lo consideran como oficial para un trámite, el recibo del teléfono. Pero a veces el recibo del teléfono no está a nombre del trabajador, está a nombre del papá, de la hermana, de la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con ese documento. El Registro Federal de Contribuyentes y el CUR, para asegurarnos que corresponde a la normatividad de lo que identifica por un registro a un individuo en este país. Y hoy es muy fácil, lo puedes sacar en cualquier papelería, en cualquier escritorio de internet, lo obtienes muy fácilmente y nos permite a nosotros tener información fidedigna de los datos de esta persona. Identificación oficial, vuelvo a caer lo mismo, ¿no? Te piden generalmente el INE. En los casos de las profesiones, bueno, tu cédula profesional, tu licencia de conducir, etcétera. Y un documento importantísimo en el expediente debe de ser el contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe de decirte qué puesto vas a desempeñar, qué tipo de contrato es, contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, en capacitación o en entrenamiento. La duración de este contrato, el nombre con todos los datos que sepamos de estos documentos que les estoy pidiendo y el salario que va a percibir junto con el horario de trabajo. El salario que aparece en el contrato debe de ser el mismo que aparece en su acta del Seguro Social y en su recibo de pago. Muchas veces yo me encuentro que tienen un sueldo en el contrato y reciben otro, tienen un sueldo en el Seguro Social y reciben otro. Bueno, es pura administración del Ejecutivo de Recursos Humanos. Yo insisto, la ley de verdad que es una maravilla, pero la hemos practicado mal. Si nosotros cumplimos todo este instructivo, no vamos a tener grandes problemas porque tenemos perfectamente identificada a la persona con la cual estamos trabajando. Pero no para tener un conflicto, para desarrollarlo. ¿Por qué es importante el comprobante del domicilio? Fíjense ustedes que cuando la ley te dice que das de baja o terminada la relación de trabajo con una persona, lo tienes que hacer por escrito al trabajador. O en su caso, en el domicilio señalado para tal efecto. Cuando hablo del domicilio señalado, este oficio se manda a la Junta de Conciliación y la Junta tiene la obligación de enviar esta baja al domicilio del trabajador. ¿Qué les parece como sorpresa que llega el notificador? Busco a Miguel Ángel Vargas, aquí vive. No, señor, nunca ha vivido esta persona aquí. Sí es este domicilio, pero aquí nunca ha vivido esa persona. Ya por ese solo acto pierdes el juicio ante una demanda.
nosotros tenemos que tener la información verídica del trabajador para este tipo. Si el trabajador se ausenta, no sabemos nada, repito, la ley nos dice que tenemos que notificarle por escrito en el domicilio, que por enterado y proceda la baja. Pero si no es el domicilio, no es la persona, no existe en la calle, ya se murió o se cambió o se fue del lugar, automáticamente pierdes el juicio porque la Junta no se va a dedicar a rastrearlo. Únicamente lo va a archivar y te va a notificar. No existe, se acabó. Y con eso automáticamente pierdes. Eso es importante, tener el expediente con estos documentos que son jurídicos, son legales y que identifican de manera oficial al portador de los mismos. Entonces, nos tenemos que dedicar a trabajar en eso, armar bien el expediente, no pedir demasiados papeles, demasiados, haz un archivo gigante, más los que le vayas a ir acumulando por todos los derechos que tiene. Vacaciones, aguinaldo, recibos, capacitaciones, se va haciendo el expediente, se va haciendo el expediente, se va haciendo. Bueno, pues tenemos que hacerlo. Miguel, Dime. Miguel, disculpa que te interrumpa, creo que hay personas que tienen algunas dudas para ir aclarando antes de seguir avanzando. Me gustaría leer lo que están escribiendo. Sí, cómo no. Una de ellas es, bueno, ¿cuánto es el tiempo? Pregunta Brenda Martínez, ¿cuánto es el tiempo mínimo por el que se puede elaborar un contrato? Mira, no hay límite, puesto que la figura del contrato por tiempo determinado, así está, te dice cuánto tiempo va a tener de aplicación un contrato. Un mes, 28 días, 15 días, 3 meses, 6 meses. Esa es una facultad de quien emite el contrato para que quede formalmente regulada y reconocida la relación laboral. No hay límite. No puedo extender un contrato a una persona hasta por una semana. Eso le da a él un derecho ante la autoridad y a mí me hace responsable de esa situación laboral. Pero hay otro, el contrato por obra. El contrato por obra es la figura que te dice, por tanto, yo tengo que armar 6,000 cajas. Y no importa el tiempo que yo me tarde en 6,000 cajas, ¿eh? Yo las puedo armar en una semana, en 15 días, en un mes. Al término del contrato por obra o las obras que fui contratado, se me liquida. Pero si dije, pues me voy a traer a toda la palomilla y en 2 días termino de armar las cajas y las entrego, en ese momento termina el contrato. ¿Sí? Esas son las figuras fabulosas de la contratación. El contrato por capacitación o en entrenamiento, en mi muy particular punto de vista, no debieron de haberlos creado. Si sabíamos manejar las 3 formas de contrato que ya señalé, no habría necesidad de hacer estas porque complican un poco la interpretación. Pero no hay límite, Brenda, para el tiempo que tú quieras contratar a una persona. Más, acuérdate, en la redacción o en el encabezado, especifique si es por tiempo determinado, cuándo empieza y cuándo termina. Si es por obra, ¿qué es lo que va a hacer? Y un estimado del tiempo que se haga esa obra. ¿Qué más? Ok, muchas gracias. Clau Ruaro también nos comenta que si por favor podrías repetir nuevamente los elementos del contrato. Los tipos de contrato. Elementos del contrato. Bueno, los elementos del contrato es primero el protocolo, que es donde se reconocen las personalidades, quién contrata a quién. Después, la identidad de los mismos, donde se pone el nombre del trabajador, domicilio, edad, sexo, etcétera, etcétera, el representante del patrón, y después el clausulado. Las cláusulas que contienen el conjunto de derechos y obligaciones de esa relación laboral. Esos son los elementos que contiene un contrato, del tipo que sea. Ok, muchas gracias. Pues bueno, entonces seguimos avanzando, Miguel. Si hay más dudas y Claro. considero que en el momento se pueden resolver, te aviso. Gracias. Sí, claro. Bien, la inducción que generalmente nosotros llevamos a cabo en las empresas
Muchas veces es un programa, a veces muy general, muy sustantivo y de muy poco tiempo. Nosotros tenemos que estructurar perfectamente bien para hacerle ver a la gente a dónde va a llegar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que esperamos de ellos, pero también nosotros qué vamos a hacer por ellos, en un ambiente de cordialidad, camaradería y lleno de información. Generalmente se habla del origen de la empresa. Si es una empresa familiar, si es una empresa de una asociación internacional, si es transnacional, cuál es el giro importante de la empresa, cuáles son las áreas de competencia mayor, qué calidad o nivel de certificación en sistemas debe tener o tiene esta empresa. Eso es importante que la gente conozca. Después viene la explicación del conjunto de derechos y obligaciones que están en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 al 135 y nos habla de cada una de las obligaciones que tiene el patrón y el trabajador. Pero también nos habla de los derechos que tiene el patrón y el trabajador. La ley es un conjunto de derechos y obligaciones. Para tener hay que merecer. Y en eso se basa el conjunto de derechos y obligaciones. Si le explicamos a la gente qué sí se vale y qué no se vale, va a permitir con más ascendencia integrarse a la organización. Decirle cuáles son las funciones del puesto para que no haya abusos. ¿Por qué? Muchas veces lo he visto, la gente de aseo, que es contratada por externos, están dedicadas al aseo y limpieza de áreas comunes en una organización. Muchas veces las usan para mandados, para lavar trastes o para lavar carros de ejecutivos. Y son externas. Y internos, los trabajadores muchas veces les asignan tareas que no están en su descripción de puesto, pero que las tienen que hacer. Ojo con esto, la ley dice también que un trabajador debe de desarrollar otras habilidades diferentes a las de su puesto, pero con un reconocimiento económico, ¿sí? Esto lo resumo de la siguiente manera. Yo puedo ser pulidor, pero también conozco de un sistema de calidad. Si yo participo en la implementación de un sistema de calidad en la empresa tendría que darme un reconocimiento económico por esa actividad que estoy desarrollando y que no está dentro de mi función del puesto. Por eso es importante que en el programa de inducción la gente conozca la descripción de su puesto perfectamente bien y la aclare. Debe de darse a conocer en esa inducción el reglamento interior de trabajo, que es el único elemento que la ley le autoriza al patrón para sancionar de manera correctiva a los trabajadores. Todo tipo, desde la más alta jerarquía hasta la más modesta. No nada más para la parte operativa y los jefes no sean tocados, no. El reglamento interior de trabajo es general para todos. Que hay desarrollo profesional, aquí puedes crecer hasta este lugar, aquí puedes llegar hasta este puesto, pero le tienes que hablar de esa orientación y apoyo que le vas a dar en capacitación para habilitarlo, para prepararlo, para que él vea un futuro prominente dentro de la organización y permita que perdure más tiempo en la organización. Esta inducción también se sirve para hablarle de su equipo de protección personal. Dotarlo ahí del equipo de protección personal y hablarle de las reglas de higiene y seguridad que marca la empresa como la ley federal a través del reglamento de seguridad y higiene en el trabajo. Eso nos sirve el programa de inducción. A veces tocamos muy pocos puntos, ¿no? Siempre les decimos lo bueno. Hombre, aquí los queremos mucho, somos una gran familia, pero nunca le dicen palabras grandes. Pero política, ya ves cómo se llevan los... No, no, no. No somos familia, existe una relación laboral de compromiso mutuo por trabajar y lograr una meta. Este es lo que nosotros tenemos que hacer en un programa de inducción. Ustedes calculen por el número de personas, por el tamaño o la dimensión de la empresa, cuánto tiempo le deben dedicar a un programa de inducción. Pero recomiendo, una vez que diste un programa de inducción, es importante que cada año lo repitas con las personas de más antigüedad. Las personas de más antigüedad tienen que regresar al programa de capacitación en materia de inducción para que refresquen la información que muchas veces ya se les olvidó, pero que es importante que todos tengan en una empresa
la misma información. Muy bien. El otro aspecto que yo les he comentado después de la inducción es la evaluación. ¿Quién hace la evaluación? Bien. Cuando un trabajador llega por primera vez a una empresa y es contratado y funciona, recursos humanos o el responsable es el primero en hacer una evaluación más o menos a los 30 o 35 días de que el trabajador está laborando. ¿Qué le va a preguntar en esos 30 o 35 días? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? ¿Tienes tu equipo de protección personal? ¿Sabes las condiciones de seguridad? ¿Te dieron la llave del baño? ¿Sabes que hay un horario de comida? ¿Qué has visto que nos puedas ayudar para poder mejorar? Ese trabajo es de recursos humanos, ¿eh? Con toda la gente que recluta, tiene la obligación a los 30 o 35 días de hacer esa primera evaluación. Hace su anotación y a los 40 días o menos, el jefe inmediato hace su propia evaluación de esa persona, pero la va a hacer sobre los elementos de trabajo. ¿Cómo está trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? ¿Cómo lo orienta? Una vez que esto se da, se llama plan de desarrollo, se juntan recursos humanos, el jefe directo, y entonces se establecen dos cosas: la permanencia del trabajador y algo que hoy en día le llaman plan de carrera. Crean en él, a través del modelo de capacitación, una capacitación periódica, año con año o 2 veces al año, para irlo potencializando en sus habilidades y destrezas y pueda ocupar puestos de mayor responsabilidad. Pero también sirve a que en un momento dado, en ese plan de desarrollo, el jefe puede decir: ¿sabes qué? No me sirve Miguel Ángel porque es muy respondón, no hace las tareas, pero no sabe que recursos humanos ya habló con él y le dijo: cuando yo llegué al departamento, el jefe no me presentó, nada más me dijo: ¿sabes qué, chavo? Aquí se friega uno, si no, te vas. Y ahí, ¿qué nos daría como estrategia de trabajo? Capacitar al jefe directo. Muchas veces la rotación se da por esa mala relación que existe entre jefe y subordinados. Y ese es un nicho de oportunidad para el área de capacitación, ¿eh? Mandos medios, no porque sean mandos medios y tengan autoridad, son buenos, ¿eh? A veces administran bajo presión, bajo amenaza, bajo consigna o conveniencia. Tenemos que trabajar con esos jefes. Después de la capacitación, nosotros tenemos que hacer una evaluación. Y yo les recomiendo esto. Cuando mandan a una persona a capacitar, al regreso de su capacitación, ustedes, recursos humanos, le deben de plantear 3 preguntas que las conteste por escrito. ¿Qué te pareció el curso? ¿Qué aprendiste de él? ¿Y cómo y cuándo lo vas a empezar a aplicar? De puño y letra, te contesta, te firma y lo guardas. Si en la palabra que se comprometió a mejorar sus procesos de trabajo en un cierto tiempo no lo hace, eso es automáticamente causal del despido. Y lo tenemos que hacer porque yo les pregunto: ¿quién evalúa la capacitación cuando mandaron a alguna persona? Nadie se acuerda de evaluar a la gente capacitada. Para eso nos sirve la evaluación. Cuando nosotros hacemos estos 3 elementos conjuntamente, tenemos la garantía de que estamos teniendo un clima laboral sano, constructivo y de desarrollo. Y la gente siente confianza a la organización. Para esto, el trabajo de administración que tenemos que hacer es, como lo dije hace un momento, tenemos que revisar el expediente del trabajador para actualizarlo cuando menos una vez al año. Adriana, cambiamos la lámina, por favor. ¿Por qué tenemos que actualizar el expediente del trabajador cada año? Porque puede cambiar de domicilio, puede cambiar su condición cívica. Hoy en día, con la libertad de géneros, puede cambiar también su preferencia. Si nosotros no tenemos actualizados estos datos, cuando nos enfrentemos a un conflicto, nos vamos a llevar la sorpresa de que no sabemos a dónde notificarle ni nada, ¿eh? Y la actualización del expediente es algo que tenemos que hacer año con año. Hoy en día ya no, ¿eh? Pero hace algunos años, cuando las mujeres se casaban, perdían el apellido paterno y adoptaban el del marido. Jurídicamente ya son 2 personas.
Y si tú demandabas a una y ya no correspondía el apellido, no habría a quien demandar. Entonces, el trabajo de nosotros es que tenemos que tener actualizado el expediente cada año, dedicarnos a ello. Si se cambió de domicilio, si se casó, si tiene hijos, ¿por qué? Porque a veces cuando fallece el trabajador salen 300,000 dolientes, ¿eh? Y todos lo querían, y todos quieren dinero, no es cierto que lo quieran, quieren dinero de la indemnización que le pueda pagar la empresa. Como lo dije hace un momento, el contrato de trabajo debe de estar junto con el alta del Seguro Social, el recibo de pago con el mismo sueldo. Si hay una variación, ya es un delito. Disfrutemos y demos oportunidad a que tomen sus vacaciones. Es un derecho y los derechos ante la ley son irrenunciables. El trabajador no se puede negar a irse de vacaciones, por pretextos que ustedes quieran. La empresa debe procurar la seguridad de su personal y la higiene del centro de trabajo. Más en este momento en el cual, cuando se reabra nuevamente, vamos a llegar con unas conductas mejor adaptadas a la higiene. El área también de recursos humanos debe atender las peticiones de todos los trabajadores y sus respuestas. Y como a veces cuando se paga la nómina, el que paga la nómina hace un calendario y dice de tal hora a tal hora aclaraciones de nómina. Bueno, el área de recursos humanos se me hace un poquito bizarro el que ponga horarios, ¿no? El ejecutivo de recursos humanos, su trabajo es en la planta, es en el centro de trabajo, es en el inframundo, no en su escritorio, no en su oficina, para que verdaderamente pueda resolver las situaciones que la gente le pide, pero también ser objetivo, qué sí se puede hacer y qué definitivamente no se puede hacer. Finalmente, una organización debe promover la convivencia social y de integración familiar entre todo su personal. Actividades deportivas y sociales que también demanda la ley que se tengan que hacer con todos los trabajadores. Actividades de convivencia, deportes, paseos, días de campo, espectáculos, teatros, películas, y eso ayuda para que la familia se vaya integrando. Y no solamente lo que hacemos por tradición, ¿no? La Virgen de Guadalupe, en su aniversario, las empresas hacen fiestas. Y es el único día en que se acuerdan de que la convivencia social y la integración al personal es importante. Todo el año. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ante esto? Trabajar todos los días con estos elementos. El expediente, el programa de inducción y finalmente la evaluación. De esta manera nosotros estamos promoviendo la integridad. Me traje una frase de Alvin Toffler. Vean nada más lo que dice. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer, escribir o manejar una computadora, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué quiere decir esto? Lo que muchos años te funcionó, tal vez ahorita ya no. Y tienes que desaprender nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación, nuevas formas de comunicar. Y lo que antes funcionaba, ahora ya no. Y tienes que aprender esa integración de diferentes generaciones para lograr las metas estratégicas de tu organización. Ahí les recomiendo un libro de Alvin Toffler, se llama así, Los analfabetos del siglo XXI. Y nos va a dar la razón. Nuestra visión es aprender, desaprender y reaprender. Actualícense. Cuando se actualizan, te das cuenta que lo que venías haciendo antes ya no funciona. Y entonces tienes que aprender cómo hacerlo para lograr la meta de lo que estás buscando. En tu trabajo, en tu persona, en tu familia, en la sociedad. Ante esto, querido equipo, esto ya no funciona. ¿Sí? Todo esto que en algún momento dado de nuestra vida nos daba resultado, gente que no salía a la calle si no leía su horóscopo o no se perdía la noche para escuchar a Celeste, a Juan de Dios, a Madame, ya no funciona, ¿sí? Ahora lo que funciona es la actualización objetiva y real. Yo les decía al principio, las últimas 3 semanas han surgido una serie de notas laborales impresionantes, ¿eh? La primera que yo escuché así fue la violencia laboral. Ya es una ley y se decretó en el Diario Oficial de la Federación y habla precisamente de esa agresividad y esa violencia hacia la mujer. Pero en los centros de trabajo se da mucha violencia no solamente a las mujeres, en la forma de hablar, de tratar, de dirigirnos, de menospreciar.
Después de ahí nos vino el movimiento que estamos escuchando, que se mueve la cuestión del prestador de servicios independientes, mejor conocido como el outsourcing. Se modifica totalmente. Si alguien está interesado en esto, era algo sensacional y funcionaría muy bien. Está contemplado en la ley, en el artículo 13 al 15. Y van a ver la serie de faltas que se cometieron y que llevaron a esta decisión. Aquí no se trata de que por pecadores pagaron justos o por justos pecadores pecadores. No, 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 no. Desde un principio se hizo mal esto, pero no desde la reforma laboral, ¿eh? Toda la vida. En México ha existido el prestador de servicios independientes desde hace muchos años. En 2012 se intentó regular, pero no funcionó, porque no había quien supervisara que efectivamente esto se llevara a cabo. Mi tesis es, si vas a emitir leyes, que haya quien las supervise y las sancione. Si emites leyes y no creas personal para que las supervisen, pues lo único que nos lleva es a más desorden. Muy bien, seguimos. Con esta lámina que sigue, yo les doy las gracias a ustedes por su participación. Espero que se hayan quedado con muy buena información. Yo los sigo invitando a que lean la ley Toffler y les aviento un comercial. Estamos programando un maratón laboral de 12 horas que empieza el 24 de noviembre, martes, y continúa el día martes 1 y 8 de diciembre, en el cual capacitación y consultoría dirigida por Adriana y Grupo Consultor Bien Miguel Ángel Vargas estamos llevando a cabo, y sería importante porque podemos profundizar y ampliar muchísimo más en estos temas. Les garantizo que esto no va a ser nada despreciable para sus conocimientos, sus habilidades y destrezas en el campo. Hemos coincidido en que tenemos que hacer un cambio revolvente en la administración de recursos humanos. Recursos humanos es un área que debe aportar productividad y resultados. Y tenemos que hacerlo con preparación, con capacitación. Ahí pueden ver ustedes el flyer que tenemos sobre el evento que vamos a llevar a cabo en estas próximas días. Si están ustedes interesados, está el correo de un servidor, así como el de Adriana, para darles toda la información y con todo gusto estaremos atendiendo peticiones. Una vez una promoción, si van 3 personas de la misma empresa, estamos en la posibilidad de hacer un muy atractivo descuento. Así que estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta, por favor, estoy a su atención y escucho y respondo. Adelante, Adriana, si hay alguna pregunta. Claro que sí, Miguel. Bueno, pues muchas gracias. Muy importante e interesante todo lo que comentaste. Y nuevamente nos remontamos a lo que hace 20 días también comentabas. El hecho de que tengamos tantas nuevas normas, sobre todo, o regulaciones en la ley, es precisamente porque todo lo que ya está, pues no lo hemos llevado a cabo. Sí, de repente nos espantamos bastante sin saber que eso ya existía y pues bueno, de cierta manera la autoridad laboral por medio de algo que nos espante, nos está obligando a que realmente se lleve a cabo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, muy interesante la información. Y claro, tenemos dudas, tenemos a San Roble, así aparece, no sé si se llama así. Sin embargo, adelante, el micrófono es tuyo, si quieres abrirlo. Buenas noches, me llamo Israel. Ok, Israel, gracias. Gracias, Adri. Antes que nada, igual muchas gracias, Miguel, por tu conocimiento que compartes, bastante valioso. Y bueno, mi pregunta son dos, pero que sean muy breves. La primera es, mi trabajo como coordinador de RH, tengo gente de planta que son ayudantes generales. Yo le he mencionado varias veces al patrón, al dueño, oye, necesitamos ya asegurarlos. ¿Por qué? Porque ya llevan 7, 6 meses. Entonces él me dice que pues no hay tanta necesidad porque están contratados como tipo peón. La verdad no he revisado bien el contrato, más bien no contrato, sino la negociación que tuvieron a plática. Y entonces si yo le estoy ahora sí presionando, es que ya tienes que darlos de alta. O sea, ya tienes que darlos de alta en el IMSS, ya necesitas contratarlos, o simplemente pues ya, ¿no? Contrata a alguien o tú planifica qué pretendes hacer. Entonces es un tema que siempre me tengo conflictos con él y no sé cómo otra manera hacerlo entrar en razón
porque al final del día pues, es su patrimonio, es su empresa, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta es sobre algo que me preguntaron a mí, que la verdad no supe responder. Es sobre el acoso sexual, pero el acoso sexual de un hombre homosexual hacia otra persona que, bueno, es hombre, eh, donde qué debería hacer uno de recursos humanos si está viendo ese acoso sexual de un jefe que a lo mejor es gay hacia un colaborador. ¿Cómo podría trabajarse ese punto? Muy bien. Mira, Israel, la primera. Y yo te pediría, una vez que terminemos esta sesión, prende tu veladora, acomídete a todos tus santos y de paso échale la mano a tu patrón porque está en una violación totalmente absoluta. En el momento en que existe un convenio, contrato o acuerdo laboral, es una obligación del patrón garantizarle la seguridad social, incorporarlo al seguro social. El problema que se tiene en estos casos es que si sale un trabajador mal informado, que los encontramos, se va a ir a quejar, ¿eh? Y hoy en día la autoridad tiene abierta la Procuraduría del Trabajo, la Junta de Conciliación, el Seguro Social y hasta el Ministerio Público para que un trabajador pueda presentar una queja. Cuando esto se dé, el Seguro Social se apersona, va a multar no por el número de trabajadores, sino desde el momento en que inició el trabajo, su empresa, lo va a calcular y va a terminar cerrando tu patrón, porque no se la va a acabar. Sugiérele que no los meta todos de jalón, gradualmente, dependiendo del número, 10, 5, 4, pero sí que en un lapso no mayor a un mes y medio, todos estén incorporados al Seguro Social. La segunda, acoso sexual está penado. No se determina si es de hombre a hombre, mujer, mujer o preferencias diferentes. Acoso sexual es toda agresión sin autorización de intimidación hacia las partes íntimas y el acoso a obtener un beneficio carnal. No te determina nada más de hombre a mujer. El acoso está tipificado de cualquier género o persona en contra de cualquier otro. Es muy común, ¿eh? El mando superior ejerce mucho el acoso sexual hacia sus subordinados. Eso también, vuelvo a repetirte, cualquier persona que se queje ante cualquiera de estas autoridades van a tener un conflicto. Lo mejor sería algún tratamiento psiquiátrico con esta persona. Yo nunca lo recomiendo. Quítenla porque les va a provocar un problema serio. Capacítenla, denle información y expónganle a lo que se pueden llevar multas en sanciones y tal vez hasta en clausura del centro de trabajo. Y el desprestigio, porque interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadie te lo quiere. Gracias. Sugiero, prende tu veladora, pide la inspiración al santo de tu creación y sé innovador. Estamos a tus órdenes si requieres algún tipo de orientación, apoyo. Con todo gusto, Adriana y yo podemos, nos puedes contactar y con gusto te vamos dando tips para que esto lo puedas ir resolviendo. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Israel, buenas noches. A ti, Israel, buenas noches. Tenemos también a Clau Ruaro que pregunta, Miguel, si a un trabajador se le puede dar sus vacaciones días antes de que cumpla su aniversario. Sí, sí, es válido. Las vacaciones son un derecho y nadie puede renunciar. Muchas empresas lo hacen en esta temporada de Navidad. Si yo entré en junio y la empresa por una política cierra una semana, semana y media, se me pueden adelantar esos días y se van a ir descontando conforme mi antigüedad los vaya acumulando. Sí se pueden hacer, pero siempre dejando por escrito la hoja de vacaciones. ¿Sí? Si los toma antes, ¿por qué? Pero aquí voy a otro caso. ¿Qué tal si el trabajador se va en noviembre? Bueno, del finiquito vas a poder descontar los días no laborados, pero sí lo puedes adelantar. Ok, muchas gracias. Judith, adelante. Hola, buenas noches. Pues igual, gracias por el aporte. La verdad es que está bastante interesante y bueno, pues sí, saldrían mil dudas. Con la que yo me quedé a mediados de todo lo que nos compartieron es, el licenciado nos comenta que recomienda que se puedan imprimir por lo menos de un mes
los historiales de checadas de los trabajadores y que los firmen de conocimiento como para soporte en caso de inasistencias o a lo mejor, no sé, alguna situación respecto a ello, ¿no? Mi pregunta sobre esto es, una vez que el trabajador está firmando su recibo donde se le está descontando un día del periodo que marca este mismo recibo, ¿puede ser soporte de que esa falta, pues obviamente él la aceptó o definitivamente sería algo que no se puede a menos de que hubiera una firma en una checada de reconocimiento? Muy bien. Mira, como ya se paga electrónicamente el recibo de pago, sí es una evidencia de que él está aceptando lo que está recibiendo. Pero si es un trabajador adiestrado para boicotear, chantajear o ganar una liquidación, es importante que se haga por seguridad la impresión y decir, mira, aquí reconociste que fallaste este día y esta falta se está reflejando en tu recibo de pago. Checa, coincide y no hay ningún problema. Por eso dije, posiblemente sea un trabajo muy burocrático, pero por seguridad, porque no sabemos hoy en día, si no desarrollamos y cuidamos bien a la gente que reclutamos, hay muchas filtraciones de grupos delictivos, de tendencias políticas terribles. Pues tenemos que asegurar nosotros todo para evitarnos dolores de cabeza, canas y demás desvelos. Yo lo recomiendo, síguelo haciendo porque sí suena burocrático, pero más vale. Sobre todo en aquellos casos en que estás haciendo descuentos. Tal vez no en todos, pero sí en los que estás haciendo descuentos. Ok, y por último, digo, sabemos que, como bien acaba de poner el ejemplo el compañero anterior, hay muchas empresas que definitivamente pues no están con esa iniciativa de poner a su gente en orden en todos los aspectos, SAT, no sé, IMSS y demás. Mi pregunta es, si una persona es despedida, obviamente es injustificado, de repente pues las personas no saben mucho como que de sus derechos, de que tienen cierto tiempo para demandar y demás. Se va, obviamente por ley también sabemos que tienen 60 días para reportarlo ante la Junta o ante la autoridad que corresponda. Si esto no sucede a los 60 días, ¿hay alguna otra opción que la persona tenga para poder reclamar sus derechos, sobre todo si a lo mejor ya tiene cierta antigüedad, no sé, más de 10 años? Mira, yo no he leído que 60 días tiene el trabajador para demandar, ¿eh? El derecho al trabajador nunca pierde, ¿sí? Tú te puedes encontrar demandas de trabajadores que salieron hace 6, 8, un año y es válida, ¿sí? Y yo no he leído en la ley que tenga 60 días para presentar una demanda, ¿no? El trabajador no pierde su derecho ante la autoridad, ¿sí? Entonces, no hay que irnos con esa idea, ¿eh? Ah, no, ya pasaron 60 días, no nos va a demandar, ¿no? Un trabajador, aun cuando lo hayas liquidado, puede demandarte porque a lo mejor el cálculo de su prima vacacional no es la correcta y te demanda y regresa otra vez el caso. Entonces, si hacemos bien las cosas desde un principio, amarramos todas las partes jurídicas y legales, vamos a evitarnos menos problemas. Miren, este es un miedo que les da a los patrones. No, no quiero que sepan de la ley, no les des el contrato, se nos van a echar encima, con la norma nos van a hacer pedazos. ¿A qué le temes si estás actuando bien? Témele cuando estás actuando mal. Y todas esas reacciones son porque muchos patrones, mal aconsejados o por las áreas de recursos humanos que no ponen el alerta, permiten que le oculten al trabajador esa situación. En el programa de inducción, derechos y obligaciones, ahí tú le dices al trabajador cuál es tu derecho, pero también cuál es tu obligación. En el reglamento interior lo repites. Y si hay fallas, entonces sí aplica con causales los procedimientos adecuados para el despido o la terminación de la relación laboral. Pero sí, el trabajador no pierde su derecho. Ok, licenciado Adri, muchas gracias. Por nada, Judith. Gracias, Judith. Bonita noche. María pregunta a Miguel sobre la actualización de contrato de trabajo. En el caso de la empresa donde ella está, la persona del jurídico realiza los contratos cada 3 meses. Aún ella no comprende el por qué lo hace así. Sin embargo, tiene la duda si eso es correcto. Sí, sí es correcto, siempre y cuando al término de cada contrato se esté liquidando. Se liquida la parte proporcional y se puede renovar, ¿sí? La industria automotriz, hace algunos años, y creo que todavía, tiene gente que transportan los autos de un área a otro o de un estado a otro
No sé si les ha tocado cuando van por carretera, ven un chasis con un motor y va un chofer. Bueno, esas personas están contratadas así. Termina un contrato, se lo renuevan, lo liquidan y empieza otra vez otra relación, dependiendo de las cargas de unidades que tengan que trasladar. Pero se puede hacer, no tiene ahí un límite en el hecho de que pueda estar extendiéndose contratos el tiempo que sea. Repito, siempre y cuando al término de cada contrato se esté liquidando. Y para agravarla más, para quien hace esto, que lo dé de baja del Seguro Social. Porque si liquida el contrato y lo continúa en el Seguro Social, la antigüedad se acumula, ¿eh? Y al término de la relación, aunque lo hayan liquidado el contrato, pero no lo dieron de baja, los días son contabilizados para el beneficio del trabajador. Ok, bien. Mayela pregunta, Miguel, y esto lo comentabas ya hace 20 días, acerca de la regulación del home office, de esa modalidad de trabajar. Ah, sí, sí. Esto todavía no se ha aprobado, y es válido, la ley lo protege y lo observa de una manera muy, no sé, yo creo que cuando mucho debe tener 10 o 20 líneas del trabajo en casa, pero te habla de un lugar que puede ser fuera del centro de trabajo y lo que se está procurando hacer a través de la revisión de esta figura es que el patrón de los medios electrónicos, digitales, la opción de tener una mejor computadora a los colaboradores para que puedan desempeñar su trabajo a distancia, así como también ofrecerles algún beneficio por el pago de luz o de espacios, que ellos también no tengan que pagar de su bolsa el uso de la luz o de la tecnología si el equipo le llega a fallar. Apenas se está revisando y regulando esto, pero lleva esa tendencia, que a través de los vales de despensa es una figura, se te pueda dar para que tengas acceso a una mejor computadora o a un mejor proceso técnico. Ok, bien, gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguien que quiera aperturar su micrófono, ¿no? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Bueno, pues Miguel, no me resta más que agradecerte nuevamente la participación que has tenido, excelente participación que has tenido esta noche con nosotros. Ya dejamos en la presentación los números telefónicos, los eventos y pues bueno, esperemos que todos se animen a este maratón laboral, que sin duda alguna va a ser un evento que propios extraños de recursos humanos tenemos que conocer. Lo que dices es bien cierto, es importante desaprender porque siempre tenemos esa capacidad de seguir aprendiendo y el hecho de que compartamos tanto esos espacios como los cursos con ustedes nos da una ventaja bastante importante que podemos obviamente aprovechar en todas nuestras labores. Entonces, Miguel, te agradezco, les agradezco a todos. Si tuviesen alguna otra duda, por favor, no duden en escribirnos. Y pues bueno, como siempre, les mandamos un abrazo, síganse cuidando mucho y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buena noche y estamos en los correos para ampliar cualquier comentario. Señor Castelán, muy amable por su presencia. Excelente orientación. Gracias, señor, muy amable. Gracias, gracias Manuel, bonita noche. Hasta luego, Adri, buenas noches, gracias por todo, excelente. Muchas gracias, excelente Un abrazo, presentación. Manuel. Gracias, bonita noche. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.